Dedicarles la unidad en la familia. ¿Cuántas familias hay unidas acá? Espero que no se acaben los amén cuando empiece a predicar. Porque el amén a veces lo decimos por emoción. Tal vez por agradar al que está al lado para que diga, tenemos una buena familia. Pero el que le interesa saber si usted tiene buena familia es Dios. Él todo lo sabe. Y Él sabe que en qué momento necesitamos de Él y que en momentos verdaderamente estamos bien con Él. Él es el que da las cosas. ¿Cuánto lo creen? Bueno, hermanos, vamos a Juan 17. Juan 17. Yo quiero leerlo para que podamos entender lo que el Señor nos quiere hablar hoy. 17:17. Santificarlos en tu verdad, tu palabra es que, o sea que la palabra de Jehová no miente. Empezamos bien así, Él no miente. ¿Qué dice el siguiente versículo? Como tú me enviaste a este mundo así, yo los he enviado al mundo. Dice el 19, ¿qué dice? Y por ellos yo me que santifico a sí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Pero lo más hermoso empieza ahí, en el 20. Más, no ruego solamente por esto, sino también por los que han de ¿qué? De creer en mi palabra de ellos. 21 dice, para que todos sean ¿qué? ¿Como quién? ¿Quién estaba hablando ahí en ese momento? Estaba hablando Jesús. Pregúntese usted mismo hoy, ¿usted es uno solo con Jesús? ¿Es usted uno solo con Jesús? Dígale al hermano que está al lado, ¿usted es uno con Jesús? ¿Y qué le contestó? Lo pensó, Gerto, y lo pensó un poquito responder. Porque dice, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean como unos a otros. ¿Para qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Qué está diciendo ahí Jesús? Jesús le está diciendo al Padre, somos uno solo. Pero Jesús va mucho más allá de lo que usted puede imaginarse en esa palabra. En los tiempos de Jesús era un privilegio o una necesidad que el hombre tuviera familia. Cuando estaba leyendo yo esto, en los tiempos de Jesús, siempre, aún los judíos necesitaban tener familia. Por eso Jesús defendía mucho la familia en aquel tiempo. Siempre Jesús pensaba en su corazón restaurar siempre las familias. Por eso nuestra casa, la casa de Jehová, donde nos estamos en estos momentos, somos llamados ¿a qué? A restaurar todas las familias de la tierra. O sea que nosotros andamos en la visión de Jesús. Nosotros somos representantes de Jesús, porque Jesús siempre defendía a la familia. Incluso Jesús en la cruz del Calvario, Él le decía a su madre, le decía, mujer, he aquí a quién, a tu hijo, ve aquí a tu madre. Siempre Jesús, aún en la cruz del Calvario, en medio de su agonía, siempre defendía a la familia. Pregúntese, ¿usted defiende su familia? Como Jesús hacía lo mismo en la cruz del Calvario, bendiciendo a su propia madre y aún su discípulo amado, recordándole que él y su madre eran familia. Por eso Jesús era claro cuando lo fueron a buscar. Jesús, te busca tu familia. ¿Y qué dijo de él? Mi familia es aquel que. Siempre Jesús buscaba una conexión directa con su Padre, porque eran uno solo. Y eso quiere Dios en nosotros. Cabezas de hogar, padres, cabezas de hogar, hombres, cabezas de hogar. Eso quiere Dios.
Que cuando usted tenga la conexión con el Dios Padre, sea usted uno solo, su familia va a ser una sola delante del Señor. Pero desafortunadamente la sociedad de hoy en día, las familias de hoy en día, no digo que todas, pero en general, no siempre andan en el mismo espíritu, no siempre andan en las mismas decisiones. ¿Sabe por qué? Porque todavía no han alcanzado una unidad en Cristo Jesús. Por eso Jesucristo es el modelo a seguir. Es el modelo a seguir. Porque Jesús te va a enseñar el tipo de familia que Él quiere sobre usted y sobre mi vida. Él no quiere ver una familia destruida, porque tú sabes que el enemigo siempre quiere destruir primero las familias. Por eso el que es cabeza de hogar, aquel hombre, debe santificarse y postrarse y buscar a ese Dios eterno para que seas uno solo, para que tu familia sea un cuerpo, para que pueda Dios amarte y amar a toda tu familia. Y yo le dije, Señor, dame un ejemplo primero donde yo pueda hablarle a la iglesia de esa familia, de cómo empezar a decirle a ese pueblo cómo iniciar a ser una familia con el mismo espíritu y unidos a ti, Señor. Y el Señor me llevó a un pasaje donde todos lo sabemos, donde aquel hombre y aquella mujer no tenían familia y eran ya ancianos. ¿Saben quién es ese? Unos hombres que tenían ya un cuerpo ya en vejez, tal vez no, ya ellos no pensaban en tener hijos, pero la voluntad de Jehová era que hacer un hogar en ellos, hacer una familia en ellos. Pero desafortunadamente cuando Jehová habló al corazón de ellos, ellos no, en el momento no estaban creyendo en lo que Jehová estaba hablando. Pero dice la palabra que cuando aquel hombre habló con el Señor, se postró y el Señor le dijo a aquel hombre, dentro de un año tu esposa va a estar ¿qué? Encinta. De pronto él diría, Señor, mira mi cuerpo cómo está, deteriorado ya. De pronto la mujer se burlaba tal vez de lo que Jehová estaba hablando. Tal vez usted hoy, mujer o hombre, se está comportando como aquella familia. Que Dios quiere hacer algo grande en tu familia y tu esposa no estás creyendo, o tu esposo no estás creyendo lo que Dios te está diciendo. Pero dice, hay una clave que Jehová dice a aquel varón y le dice, y si fueses uno solo con tu mujer, ¿qué? Te multiplicaré. Entonces cuando usted es uno solo con su esposa, ¿qué va a hacer Dios? ¿Qué va a hacer? Porque el mismo Dios que había en aquel lugar es el mismo Dios que usted y yo tenemos. No ha cambiado. Porque si Dios, Jehová dijo a él, te multiplicaré y tu descendencia será como las estrellas, también tú y yo podemos tener un hogar como se lo dijo aquel siervo de Dios. Porque ese Dios no cambia. Porque ese Dios todavía en el corazón de él quiere y anhela que tú y tu familia y mi familia sean como uno solo. Pero desafortunadamente, vuelvo y lo digo, no todos los que estamos aquí sentados tenemos una familia unida. Por eso muchos se preguntan, Señor, ¿por qué no me has bendecido? Señor, ¿por qué no haces esto? Porque hoy vamos a entender por qué verdaderamente Dios no nos bendice. Porque siempre va a bendecir Dios a una familia cuando dice la palabra de Jehová, dice, y si hubiesen uno o dos o tres reunidos en su nombre, ¿qué pasaría? Pero en qué momentos oras con tu esposa unidos en el mismo espíritu? ¿Cuándo? Cuando te levantas tú como varón de Dios, te postras delante del Señor para que tu esposa se pueda unir a ti. ¿Cuántos esposos, esposas, cuánto hacen eso todos los días? ¿Se levanta tu esposa junto a ti a orar, a clamar a Jehová? No. Qué pereza. Deje que ore él. O deje que ella ore. ¿Cómo levantar esa hora? No, a Dios,
¿Por qué Dios está hablando hoy de esta forma? Porque Dios quiere ver a un esposo, a una esposa unidos en el mismo espíritu. ¿Para qué? Para ser multiplicados. ¿Para qué? Para que Dios pueda levantar tu hogar. ¿Para qué? Para que tus hijos también en las madrugadas se puedan levantar también. Porque dice la palabra de Dios que Dios, cuando llama a alguien como siervo o como te llame el Señor, como ministro o lo que quiera, Dios siempre va a querer que cuando tú te postres y clames a Dios, Él quiere llenar toda tu casa, llamar a todos tus hijos para que sean bendecidos también. Si algo yo tengo claro de Jehová es que cuando Jehová me llamó a mí, llamó a toda mi familia. Y si yo me santifico por mi familia, Dios, ¿cuál será el premio de Dios? Santifica a los míos, santifica a mis hijos, santifica a mis nietos, a mis bisnietos, ¿o no? Pero si ando en un mismo espíritu con Dios. Por eso aquel hombre pudo haber tenido de todo, tenía ganado, tenía su esposa, pero no andaba en el mismo espíritu con ella. Tú lo puedes tener hoy, pero ¿estás seguro que tienes a tu esposa ahí en un mismo espíritu? Porque tú le puedes preguntar a tu esposa hoy, ahí donde estás, ¿qué le estás pidiendo al Señor? Y resulta que lo que se está pidiendo no es lo que le está pidiendo su esposo a Dios. Porque cuando aquel hombre y aquella mujer creyeron en lo que Jehová estaba diciendo, ¿qué pasó al año? Vino el hijo. Y empezó la vida de aquel siervo ¿a qué? A moverse en su vida. ¿Por qué? Porque ya Jehová había mandado la palabra, ya Jehová había hecho lo que él dijo por su boca. Ya va entendiendo por qué muchas veces Dios no lo bendice a uno como hogar. Porque no andamos en el mismo espíritu, no somos uno solo como él dice. ¿O no? ¿O qué tristeza? ¿O qué? Usted puede ir a Nehemías, vaya a Nehemías. Vamos a Nehemías 4, versículos 16 y 17. ¿Qué dice? Usted puede ir a Nehemías, vaya a Nehemías. Vamos a Nehemías 4, versículos 16 y 17. ¿Qué dice? Nehemías 4, versículos 16 y 17. ¿Qué dice? Nehemías. Y usted va a entender a Nehemías. Desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaban en la obra y la otra mitad tenían lanzas, escudos, arcos, corazas. Detrás de ellos estaban ¿qué? Los jefes de toda la casa de Judá. ¿A quién estaba llamando Dios? A toda la familia. No importaba el rango que tuviese. A Dios no le importa si usted hoy es aquí un sacerdote, un ministro de él te llama parejo como llama. Trabajaban en la obra y la otra mitad tenían lanzas, escudos, arcos, corazas. Detrás de ellos estaban ¿qué? Los jefes de toda la casa de Judá. ¿A quién estaba llamando Dios? A toda la familia. No importaba el rango que tuviese. A Dios no le importa si usted hoy es aquí un sacerdote, un ministro de él te llama parejo como llama a toda la iglesia. Pero dice que ellos trabajaban haciendo ¿qué? Un muro, edificando un muro. Y todos trabajaban, con una mano trabajaban y con la otra se defendían. Quiere decir que cuando ellos trabajaban para la obra, no dejaban de cesar de orar, no dejaban de leer la palabra del Señor. Mire que muchas veces nosotros en nuestros hogares queremos edificar algo en nuestra casa, pero no hacemos lo que estaba haciendo Nehemías. Nehemías no perdía el tiempo. ¿Sabe por qué Nehemías era tan lógico para hacer las cosas? Porque él sabía que si tenía toda la familia reunida, todos hacían, todos trabajaban y todos iban a ser beneficiados.
Por eso, hermano, cuando usted va a trabajar en su casa, haciendo la obra en su casa, no deje a su esposa hacerla solo. No deje a sus hijos haciéndolo solo. Hágalos todos juntos porque todos son uno solo. Si el papá o la mamá tienen algún proyecto, hijos, apoyen a sus madres. Hijos, apoyen a sus padres. ¿Por qué? Porque Nehemías entendió y llamó al pueblo y dijo, bueno, todos vamos a trabajar. Todos vamos a hacer la obra, pero en ningún momento nos vamos a descuidar. ¿Por qué? Porque si usted lee la historia de Nehemías en el muro, usted veía que aún venían adversarios. Y esos adversarios puede ser usted mismo, su esposo o su esposa edificando algo y usted comportándose como aquellos enemigos de Nehemías. ¿Cuántas esposas quieren hacer algo grande y llega el esposo o al contrario? El hombre quiere hacer algo y la mujer llega ahí. Es más, hasta quieren probar a su esposo si es de Dios o no es de Dios. Aún los hijos, que en vez de apoyar a sus padres, les quieren derribar todo lo que ellos están haciendo. ¿Es justo eso? ¿Eso es lo que quiere Dios? Mire, Dios de una de otra forma, jóvenes, no crean que todo lo puede hacer los papás. Usted también tiene que poner la unidad en su familia. Usted también tiene que aportar en su familia. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros, hijos, queremos derribar lo que nuestros padres ya hicieron. ¿Con qué? Por medio de la desobediencia. Les voy a dar un ejemplo. Les voy a dar un buen ejemplo. El primer ejemplo sería Caín y Abel. ¿Usted cree que aquellos hermanos se amaban con lo que ellos hicieron? Mientras que aquel mató a su hermano, la vida de aquel que mató, ¿cómo fue? Lo peor. ¿Y qué edificó él para sus hijos? Todo malo. Entonces nosotros también como hijos tenemos mucha responsabilidad también. Muchas veces le echamos la culpa a nuestros padres que porque ellos son así como hijos, y le echamos la culpa a nuestros padres, y yo por qué me pasa eso, y yo por qué lo otro, cuando verdaderamente nosotros podemos ser la piedra de tropiezo para nuestros padres. Dios quiere hoy generalizar todo. Tanto el derecho que tiene el papá delante de Jehová, los hijos también tienen derecho delante de Jehová y tienen también responsabilidad delante de Dios. La unidad no solo empieza por papá y mamá, también por los hijos. Hay hogares que los hijos restauran a sus mismos padres cuando los llama a una unión, ¿o no? Hay gente que Dios, a niños, a jóvenes, Dios los ha usado para traer a su familia a la iglesia y los une. Por eso, hermanos, si usted tiene un hijo hoy que de pronto no está afectando la unión en familia, ore y clame, ayune, vigile para que Dios pueda traer esa unión a tu casa. Y nosotros muchas veces nos relajamos tanto, nos relajamos mucho. Y le voy a comprar a través de la Biblia qué tan importante es que los hermanos estemos juntos. Mire, aquí no va a hablar de papá y ni mamá. Aquí va a hablar de entre dos hermanitos. Vaya a Éxodo 17:12. Éxodo 17:12. Porque cuando mi hermano esté cansado, ¿qué voy a hacer? Ahí dice. Y eso trae unión a la familia. Eso trae unión entre hermanos. ¿Qué dice? Y las manos de Moisés se cansaban. Estaba cansado Moisés.
por lo que tomaron una ¿qué? Una piedra. Y esa piedra la utilizaron como ¿qué? Como un sentadero para aquel siervo de Dios. ¿Listo? Dice la palabra que y pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. ¿Y quién era el hermano? Aarón. ¿Quién vino? El hermano Aarón, su hermano. No vino cualquier desconocido, vino su hermano. ¿Y qué hace su hermano? Dice, se sentó sobre ella y Aarón y Hur sostenían ¿qué? Sus manos. ¿Y qué hacían? Uno le cogía la mano, el otro le cogía la otra. ¿Y qué más hacían? Hasta que dice la palabra, otro de otro, así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso ¿qué? El sol. ¿Qué estaba pasando en aquel momento? Ellos sabían que alzándole las manos al siervo de Jehová ganaban la victoria. Entonces cuando usted se une con su hermano, no importa lo que esté pidiendo su hermano, si el hermano está cansado, usted es un hombre de Dios, usted va a levantar las manos a él y usted levantará las manos con él. ¿Para qué? Para que sean victoriosos. O sea que yo necesito tener la unión de mi hermano. Yo necesito estar bien con mis hermanos. Pero desafortunadamente nosotros o muchos no estamos unidos como hermanos. Todavía en los hogares hay hermanos que ni se hablan. Y eso están interrumpiendo que Dios bendiga su hogar. ¿Sabe por qué? Porque nosotros muchas veces que en el corazón de nosotros todavía hay amargura y todavía no nos atrevemos a ir ante nuestro hermano, bendecirlo para que él también se levante. ¿Hace usted eso, hermano? ¿Tiene un hermano así? ¿Tiene un hermano así? Yo sí le puedo decir a mi Señor hoy, afortunadamente yo tengo dos hermanos que si me toca levantar las manos por ellos, yo los voy a levantar, no tengo ningún problema, porque yo tengo un hogar bien establecido por Dios. Yo sí puedo decir, quiero levantar las manos por mi hermano, yo lo voy a hacer, porque sé que cuando mi hermano levante la mano es victorioso y yo también voy a ser victorioso. Y si mi hermana necesita que yo le levante las manos por ella, yo voy a levantar las manos por mi hermana, porque ella también es victoriosa en el nombre de Jesús. Y si mi madre necesita ser levantada sus manos, también voy a hacer lo mismo, porque dice la palabra de Jehová, si somos uno solo como mi Padre y yo somos uno, ¿qué pasará entonces? ¿Cómo será mi hogar? ¿Cómo serán mis hijos? Porque lo que yo estoy haciendo ahora, levantando manos con mis hermanos, mis hijos levantarán sus manos como yo los hice con mis padres. Estoy haciendo algo que Jehová me está diciendo que yo haga para que mis hijos también hagan lo que yo estoy haciendo. Pregunto, ¿sus hijos están haciendo lo que usted está haciendo? Es bueno cuando Dios le habla a uno así, ¿cierto? Porque la iglesia está acostumbrada en Dios te amo, te quiero y aleluya. Pero cuando Dios empieza a hablar de palabra dura como Él siempre la da, se bajan los amenes. Porque Dios es claro, hermano. Dios quiere bendecir tu hogar, Dios quiere bendecir tus hijos. Pero eso depende de quién, de nosotros mismos. Dios tiene riquezas en el reino, demasiadas riquezas, pero nosotros estamos haciendo que nuestros hijos y nuestro hogar no se mueva como Dios quiere. Qué tristeza, ¿no? Que Dios tenga que decirle a uno, hijo, no he podido bendecirte porque todavía en tu casa no están en el mismo espíritu, no están anhelando lo mismo. Porque desafortunadamente hay familias, hermanos, que todavía se tienen envidia entre sí. Qué tristeza eso. Qué tristeza que usted tenga envidia de su hermano cuando usted puede tener mucho más que su hermano sin envidia. Yo siempre he dicho y doy testimonio donde yo voy. Mi hermano puede estar mejor que yo, pero yo nunca anhelo las riquezas de él. Yo siempre anhelo las riquezas de Dios, porque las riquezas de Dios son las que van a permanecer. Y si Él dice en la palabra que si yo no disfrutase de las riquezas de la tierra,
allá en los cielos también la disfrutaré. Y se dice la palabra que si yo no la disfruto aquí, mis hijos disfrutarán de lo que yo no pude vivir, pero mis hijos sí. Entonces lo que yo haga para Dios no va a ser en vano. Mientras que yo traiga la unión en mi familia, no va a ser en vano. Por eso hoy Dios quiere que tu vida sea transformada en un mismo espíritu, que tú mismo puedas ir ante tu esposo y decirle: bueno, mi hijo, yo he sido esto, yo no puedo hacer esto, pero tú y yo ahora nos vamos a poner en un mismo espíritu, porque Jehová me habló y me dijo que si fuésemos uno solo, como Él es, como Jesucristo, todo será bendecido. Déjeme decirle algo. Para los que vinimos ayer al ayuno, algo pasó espectacular aquí en el ayuno. Y Dios confirmó muchas cosas. Pero te digo algo hoy, a ti también, que lo que Jehová ayer nos dio, eso también le va a dar a la iglesia hoy. Pregúntele al hermano que estuvo ayer en el ayuno que le dio el Señor, si está interesado. Porque cuando nos metimos en uno solo, ayer nos metimos uno solo, deseando lo mejor para cada uno de nosotros, en un mismo espíritu. Déjeme decir que ayer estaba un ángel con una cosa de esta, yo le digo que es una cosa más o menos de esta, y llenaba eso ahí, con la petición. Y yo le pregunté a la iglesia, a los que estábamos: ¿quién tiene afán, usted o el ángel? El ángel tiene la eternidad, usted que está desesperado. El ángel no, él puede esperar. Pero Dios quiere hacer algo maravilloso en nosotros. Por eso yo decía en estos días, si traemos la unidad a la iglesia, si nosotros traemos la unidad a nuestras casas, octubre será un mes de bendición para este lugar, si usted lo cree. Porque a mí me dijo el Señor: si traigo la unión a la iglesia, ya trajo el equilibrio. Viene ahora con la unidad de la iglesia. La unidad que trae prosperidad y traemos riquezas del reino de Dios. Y Dios habló a mí en octubre y me dijo: en octubre, y usted lo puede leer, en octubre toda persona del pueblo de Israel llevaba ofrenda agradable a Jehová. Era el primer fruto que daba la cosecha para asegurar el otro año. Entonces, si tú te nivelas hoy lo que está haciendo el Señor, y enseguida Dios te lleva a la unidad familiar, te lleva a la unidad con Él y la unidad en la casa de Él, entonces ¿qué va a pasar en octubre para los que creen? ¿Qué le va a traer usted al Señor en octubre entonces? ¿Migajas? Usted y yo tenemos que anhelar las riquezas que tuvo ¿quién? Salomón. Porque Salomón pedía al pueblo de Dios: traigan riquezas, traigan muchas cosas. Porque Salomón sabía que cuando él llamaba a la iglesia, ellos estaban en un mismo espíritu. Y ellos venían y traían oro, traían plata, que hasta el último Salomón dijo: ya no traigas más, con esto nos basta y nos sobra. Qué rico que el pueblo de Torreón Fuerte llegara a Dios y dijera: traigan, porque yo les he bendecido, traigan. Y de un momento a otro decirte Jehová y decirte: ya no más. Es porque tú vas a estar ¿cómo? En abundancia. Tú vas a dar de lo que tú tienes. Pero eso empieza ¿cómo? Cuando estoy unido, cuando mi familia está unida, cuando la iglesia está unida, cuando todos estamos unidos. ¿A quién? A Él. ¿A través de quién? De Jesucristo. Porque la Biblia dice que todos los que estamos sentados aquí pertenecemos al cuerpo de Cristo. No le importa si usted es un pie o una mano, usted es del cuerpo de Cristo. Y dice que si soy uno solo como Cristo es como mi Padre, entonces ¿qué va a hacer el Señor con nosotros? ¿Qué va a hacer el Señor con nosotros? Le voy a mostrar qué trae la unión de personas que de pronto ni se conocieron solo por una causa, y todos los hemos leído. ¿Se acuerda aquel hombre que bajaron por el techo para que Jesús lo sanara? ¿Cuántos eran? 4. ¿Y cuál era el pensamiento de esos 4? ¿Será que el enfermo estaba pensando como los 4? No, solo habían 4 que pensaban en el mismo espíritu. Bueno, si este no cree, nosotros con la fe que tenemos los 4, Jesús lo va a sanar. Entonces cuando tú te pones en un mismo espíritu para orar por un enfermo, así el enfermo no crea, y son 4 que están en el mismo espíritu, unidos en